Hola familia, miren lo que les traigo hoy, este riquísimo budín de atún y palmitos que es realmente una delicia. Bueno, para comenzar vamos a agarrar 250 gramos de palmitos y lo vamos a cortar. Primero en pequeños bastoncitos, como les estoy mostrando en este mismo momento. Muy bien, y una vez que tenemos los bastoncitos, lo vamos a cortar en pequeños cuadraditos. Traten de que sean bien pequeñitos, porque luego a la hora de cortar el budín es mucho más cómodo, ¿ok? Que no les queden pedazos grandes, porque si no después se va a desarmar el budín cuando lo querramos cortar. Bueno, luego del tener los palmitos en nuestro bol, vamos a abrir 2 latitas de atún. En este caso son atún en aceite vegetal. Le sacamos el restante de aceite y lo ponemos en nuestro bol. Bien, ponemos el atún, le agregamos el jugo de un limón. También aquí en el video no se ve, pero después del limón le puse 10 gramos de gelatina neutra, que es lo que nos va a ayudar a que luego el budín quede firme. Le agregamos 250 gramos de queso crema, que un consejito, déjenlo media horita fuera o una hora antes de usar fuera de la heladera si no está tan frío y se ablanda un poco. Y luego del queso le ponemos 2 cucharadas bien colmadas de mayonesa. Ahora sí, vamos a mezclar todos los ingredientes, que quede todo bien, perfectamente integrado. Y cuando tenemos hecho esto, le agregamos una cuchara y media de ketchup. Ok, bien. Mezclamos todos y ahora le vamos a dar un toque con unas nueces. ¿Cuánto de nueces? Es un puñado, más o menos 150 gramos de nueces. Bien picaditas. Las incorporamos al bol y más de lo mismo. Vamos a mezclar bien mezclado para que quede todo bien distribuido y luego a la hora de cortar nuestros trozos de budín, cada pedazo tenga la misma cantidad de todos los ingredientes que le hemos puesto. Bueno, ahora sí, esta parte es importante porque yo lo que hago es ponerle un poco de manteca en los bordes de la budinera, porque como le voy a poner un papel film, necesito que quede pegado a la budinera, porque luego a la hora de desmoldar es mucho más cómodo. Fíjense que pongo el film y lo voy pegando a los bordes. Muy bien. Dejen un pedazo extra de film porque luego el budín tiene que quedar totalmente cubierto, porque como lo vamos a llevar a la heladera por mínimo 3-4 horas, si lo hacemos a la noche para el día siguiente mucho mejor. Y les decía, tiene que quedar totalmente cubierto porque si no se seca. ¿Ok? Bien, mientras voy poniendo el contenido de nuestra preparación en la budinera, quiero darle las gracias a mi mamá, que después de mucho buscar ha encontrado esta receta. Así que mamá, muchas gracias y aprovecho para compartirla con todos ustedes. Créanme que estuve buscando en internet esta receta y de momento yo no la he visto. Así que aprovechen y háganlo para sorprender amigos, familiares o a los invitados que tengan en ese momento. Bueno, entonces les decía, ponemos la preparación y ahora lo vamos a cubrir. Les recuerdo que quede todo totalmente cubierto porque si no se seca. Bueno, tenemos todo bien cubierto, bien tapado. Unos golpecitos y a la heladera mínimo 3-4 horas para que la gelatina haga su efecto. Ahora sí, lo desmoldamos. Yo lo que hice fue con una espátula de goma entre el film y la budinera le fui metiendo la espátula para que se despegue mucho más fácil. Entonces ponemos el platito, lo giramos, tan simple como lo están viendo. Recuerden hacer el trabajito con la espátula o un cuchillito para despegar el film, porque la manteca se endurece y si no, no lo van a poder despegar. Entonces, ahora sí, vamos retirando el film y ahí nos queda nuestro budín de atún y palmitos y queso crema, que créanme, háganlo porque es muy, pero que muy rico. Bueno, vamos a cortar un pedacito
Fíjense, queda bastante blandito, así que hay que cortarlo con mucho cuidado. Ponemos un pedacito, otro trozo, así vamos a llevar los platos a la mesa. Y para completar el plato y que no nos quede así como medio pelado el plato, le ponemos una rica juliana de lechuga romana. Y miren qué platito, se los súper recomiendo. Así que, familia, ahí se los dejo. Espero que lo hagan y que me comenten cómo les ha quedado. Y si les gustó el video y les fue de mucha ayuda, me dejan un buen like y nos vemos en la próxima. Chao.